Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Vamos a retomar desde el número 12 para que podamos seguir la continuación de lo que leíamos el pasado sábado. Dice así: llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. ¿Quiénes vinieron a recoger el cadáver? Los discípulos de Juan, pues Herodes había cortado la cabeza de Juan el Bautista. Vinieron entonces los discípulos, recogieron el cadáver y después fueron a informar a Jesús. Luego en el verso 13, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. La gente no sabía dónde se dirigía Jesús. Jesús, tal vez por la tristeza de la pérdida de Juan el Bautista, ya que de él mismo él había dicho que de entre los profetas el más grande de todos era Juan el Bautista. Ahora que le había pasado esto, que Herodes había cortado su cabeza, entonces se entristeció y se fue a este lugar aparte para poder estar a solas. Y continúa después, ahí mismo en el versículo: en cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. Ellos no sabían a dónde se dirigía Jesús, pero en cuanto lo supieron ellos, como dice aquí, fueron a seguirle a pie. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. El caso es que cuando llega Jesús a la otra orilla, ya hay bastante gente ahí. Y él, a pesar de traer esa tristeza ya dentro de sí, siente compasión por toda esta gente y sana y curó a todos sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Estaban en el desierto. Ya había pasado mediodía. ¿Qué iban a hacer con toda aquella multitud? Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles vosotros de comer. Dícenle ellos, versículo 17, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para toda esta multitud? Él dijo: tráedmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Luego, versículo 20, comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Versículo 21. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sin contar mujeres y niños. Las mujeres y los niños pasaban a segundo plano. La mujer no tenía la importancia que tuvo después con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues le dio la dignidad a la mujer. Ante los ojos de Dios, todos son iguales. Hombres, mujeres y niños y adultos. Todos son iguales y todos tienen la misma dignidad. Bueno, ahora, ¿qué viene aquí? Nos habla de la palabra de Dios, de un milagro, el milagro de esta multiplicación de los panes, que hoy en día escuchamos por ahí que no hubo tal multiplicación de panes, que hay quienes dicen que cada quien llevaba ya su lonche, vamos a decirlo así, y que simplemente lo compartieron en ese día. Entonces, por lo tanto, se trata de quitar a esto que aconteció, que hubo un milagro. Y este milagro lo realizó nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él lo puede hacer. ¿Qué necesidad había de que los evangelistas inventaran una cosa así? ¿Qué necesidad? Lo hubieran escrito de tal forma, ¿qué problema tenían con ello?
poner que cada quien llevaba lonche y que compartieron en ese momento y que pudo alcanzar para todos, y eso que no contaron las mujeres y los niños. Pero no, parece que hoy en día se trata de quitar lo prodigioso a lo que Jesús ya de antemano ya hizo. Entonces, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que por lo tanto es Dios mismo, que lo hizo, que lo hace y que lo puede hacer y que lo volverá a hacer cuantas veces quiera. Ahora bien, ¿qué me dice a mí entonces la palabra de Dios ahora? Que tenga esa confianza en el Señor. Él es Dios y hombre verdadero. Como hombre, sintió el dolor cuando le avisaron a nuestro Señor Jesucristo de la muerte de Juan el Bautista, que se apartó a un lugar aparte, tranquilo, para poder de alguna forma estar con su dolor. Entonces, como hombre, sentía claramente. Y como Dios, pues hacía grandes maravillas, como en este caso, en este evangelio, esta multiplicación de los panes. Que imaginemos la cara de sorpresa de los apóstoles cuando les dijo, denles ustedes de comer. Pues, ¿de dónde, Señor? Si solamente tenemos aquí 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para toda esta multitud? Esto no alcanza. No sabían lo que Jesús iba a hacer. Mas cuando Jesús les pide, tráelos acá. Y entonces da esta bendición sobre estos 5 panes y 2 peces. Y entonces se empiezan a repartir esta comida y la cual alcanza para 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Esto es un milagro. Esto es un milagro. ¿Cómo se le puede quitar esto a esto que nos narran los evangelios? Es verdad, como dijo por ahí alguien más, que en el tiempo de Jesús no había grabadoras, como para saber qué realmente dijo o qué dio a entender nuestro Señor Jesucristo, pero por Dios, 2000 años, más de 2000 años, y hasta ahora no falta quien salga con esta tontería, porque es una tontería esto. O sea que la iglesia bimilenaria se ha equivocado por tantos años. Esto es tonto. Esto es tonto. Parece que estamos viviendo unos tiempos en los que se nos trata de enseñar una cosa diferente. Como que se trata de apagar la fe. Y sin fe no podemos agradar a Dios, decíamos el sábado pasado, decía la palabra de Dios el sábado pasado. O comentábamos más bien acerca de eso. Porque nadie se acerca a Dios sin antes creer que Él existe. Pero parece que hay quienes se empeñan y detrás de estos está el mismo demonio que quiere destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que nuestro Señor ha realizado por medio de su iglesia. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que si no tenemos tal formación, nos vamos a quedar afuera, en el sentido de que hay una ignorancia culpable. Y la ignorancia culpable es aquella que pudiéndome formar, pudiendo conocer, tomar la Biblia, empezar a leer la palabra de Dios para empezar a tener ese conocimiento, y no lo hago por lo que sea, por flojera, por lo que sea. Eso es una ignorancia culpable. Porque en realidad hay gente que, como dice un dicho, hay gente que quiere y no puede, y hay quien puede y no quiere. Esos son los verdaderos, vamos a decir, ignorantes, en el sentido de que no saben leer, o leen tan difícilmente que, y aparte de que leen, no entienden lo que leen. De modo que no hay excusa. Hoy la palabra de Dios nos invita a no perder la fe. Él es Dios. Si resucita de la tumba,
Él es Dios. Si te ha gustado esto que hemos compartido hoy aquí en este sitio Laicos Misioneros Javier Ochoa, pues te invito a que lo compartas, que le des like también. Y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Espero que esta sea hoy de mucha bendición para ti, como lo es para mí. Bye bye.